Bueno, a partir de este momento, entonces, les doy la bienvenida formal a todo el grupo. Para nosotros es un enorme placer otra vez tenerlos acá. La verdad que ya casi se nos ha hecho como una costumbre estas charlas. Hace un momento, antes de comenzar, estábamos discutiendo, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando se nos acabe la agenda que teníamos prevista, que está terminando la semana que viene? Y bueno, ya estamos pensando algunas ideas para continuar, ¿no es cierto? Y hoy vamos a participar con ustedes un material, probablemente uno de los temas, yo les diría, más interesantes que tenemos por delante, que es discutir este nuevo enfoque que tiene que ver con la experiencia de cliente. Así que lo que voy a hacer es compartir con ustedes una presentación para poder ir siguiendo un poquito el material. Bueno, y entonces a partir de acá, esta es la charla de hoy, Hola, experiencia de clientes, una introducción a un nuevo enfoque comercial para crear relaciones perdurables con los clientes. ¿Por qué no estamos hablando de este tema? Bueno, estamos hablando de este tema porque la experiencia de clientes, este nuevo enfoque, esta nueva forma de ver la relación con los clientes, que mucho tiene que ver, después vamos a analizar cómo funciona esto, pero mucho tiene que ver con la fidelización, es decir, cómo hacer para que nuestras relaciones con los clientes sean perdurables en el tiempo, como dice el título, están dentro del mundo de este momento histórico que llamamos de la transformación digital y, por supuesto, encuadradas dentro de todo lo que tiene que ver con el diseño de modelos de negocio. Es decir, que de lo que vamos a hablar hoy es de un enfoque que es necesariamente un enfoque de pensamiento de diseño. ¿Sí? Y a partir de acá, entonces, una de las cosas que me ocurre como disparador inicial es que no puedo dejar de hablar de la experiencia de cliente si no encuadro el problema del que me voy a referir dentro del momento histórico. Entonces, quisiera hacer como una pequeña introducción al problema de la transformación digital. Y a partir de ahí pensar cuáles son estos factores, estos motores que de alguna manera están modelando un nuevo escenario para el futuro. Lo primero que quiero mostrarles es esta lógica. Piensen que antes de 1776, miren en la fecha a donde me estoy refiriendo, ¿no? Antes de 1776, el mundo era un mundo esencialmente agrario. Es decir, cualquier relación de producción se daba necesariamente en la producción de alimentos a través del trabajo humano aplicado sobre el factor tierra. Lo que ocurre en 1776 es que un señor que se llamaba James Watt descubre la máquina de vapor, o por lo menos la patenta, porque la máquina se había descubierto antes. Y a partir de ahí aparece la revolución industrial, la primera revolución industrial. La revolución industrial lo que hace es introducir un nuevo factor de producción. Y al introducir el nuevo factor de producción, el impacto no se reduce solo a un problema de tipo económico, sino que es tan enorme que modifica absolutamente las estructuras, yo les diría, no solamente sociales, sino también políticas del mundo. Es decir, por ejemplo, al pasar el factor de producción tierra a ser como secundario en desmedro de este nuevo factor de producción que era el capital, una de las cosas inmediatas que ocurre es que la transmisión del factor de producción ya no se hace por herencia, sino que se hace por compraventa. Entonces desaparecen las aristocracias, con eso se caen los reinos, aparece el Estado-Nación, se configuran los países como los que tenemos hoy, y las personas comienzan a tomar como un estatus con las primeras clases medias de la humanidad. Esto no es un tema menor si pensamos
que unos 80 años después, perdón, unos 100 años después, allá por ciento y pico, ¿no? A comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, hay lo que se llama la segunda revolución industrial. Es decir, ¿qué es lo que aparece en ese momento? Aparece como una serie de descubrimientos que son extremadamente importantes en términos de la incorporación de tecnología. El Fordismo, por ejemplo, Henry Ford comienza a producir automóviles en masa, pero son de esa época la aparición del teléfono, de la luz eléctrica, de la penicilina, o sea, una serie de conceptos que implican una introducción de tecnología, y esa introducción de tecnología en el mundo otra vez vuelve a modificar las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre como resultado de la introducción de más tecnología es la democratización de los bienes y servicios. La clase media comienza a convertirse en la forma en que se expresa la economía del mundo. La tercera revolución industrial ocurre muchos años después, cuando cerca de los años 90 aparece Internet y una cantidad de cuestiones relacionadas esencialmente con las comunicaciones. ¿Y cuál fue el resultado de la introducción de Internet? Se manifestó, se materializó algo que ya existía, porque los primeros globalizadores fueron Colón y Marco Polo, pero Internet permite materializar la globalización. Lo que ocurrió después fue una evolución de todos estos procesos. Y allá por 2016, particularmente, si no me equivoco, fue allá por el 26 de enero del 2016, la Comunidad Económica Mundial, en Davos, lo que hace es reconocer que estamos en una nueva era a la que le ponen de nombre la cuarta revolución industrial y que se llama la era de la transformación digital. ¿Por qué este momento es tan distinto a otros? Bueno, porque la incorporación de tecnología hace que las comunicaciones y los tiempos sean absolutamente vorágines. Ha cambiado la velocidad en la que nos relacionamos y el curso de los hechos empieza como a convertirse en borroso. Es decir, no vemos como un sentido de continuidad. Y acá es donde aparecen estos motores de cambio, ¿no? Por un lado tenemos algo que llamamos cambios sociodemográficos, crisis global, hoy por hoy, esto es un tema de hoy, pandemia, ¿no? Temas de geopolítica muy importantes relacionados esencialmente en la lucha comercial entre Estados Unidos y China, pero donde hay otros jugadores, como por ejemplo Putin, metido ahí viendo a ver qué puede hacer para hegemonizar poder, o los árabes que están teniendo problemas con el tema del petróleo. Obviamente esto acompañado de lo que llamamos innovación, autonomía. Fíjense lo que ha ocurrido antes del tema pandemia en los países europeos. La longevidad de las personas, fíjense que hoy las personas viven seguramente más de 80 años en general, ¿sí? Con lo cual esto impacta necesariamente también en los sistemas de jubilación. La sostenibilidad de los sistemas económicos, que están muy relacionados necesariamente con el medio ambiente. Hay otras tendencias de tipo global, como cuando habla de global en general, ¿no? El empoderamiento personal, la movilidad, la inmediatez, la personalización o búsqueda de la personalización, customización de productos a través de la incorporación de tecnología, la búsqueda de transparencia, ¿no? El trabajo colaborativo, esta cosa loca que estamos viviendo ahora, que es la interacción y el conocimiento en remoto, que es una cosa que, como muchas veces hemos planteado, ya venía existiendo, pero la pandemia lo que ha hecho es catalizar o servir como catalizador de ese fenómeno.
Después la aparición de otras tecnologías, el caso de Big Data, para el manejo de información, Cloud, que nos pone en este momento en una situación de, yo les diría, igualdad en términos del manejo de la información, la impresión de 3D, la realidad aumentada, la inteligencia artificial. Y obviamente esto que impacta en como nuevos rasgos cognitivos dentro de las personas. O sea, empezamos a trabajar sobre algo que llamamos la inteligencia colectiva, nos damos cuenta que lo que sabemos no alcanza para dar respuesta a los problemas que vienen y por lo tanto necesito el conocimiento de mi partner. Hay como un enfoque de comportamiento multitarea, es decir, hacemos muchas cosas al mismo tiempo y esto porque la tecnología nos lo permite. Y una cosa muy particular y que está muy relacionada con el mundo del diseño, esta cosa que tenemos de la atención enfocada en la imagen, ¿no? Cuánto de esto que siempre hemos dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, bueno, nunca tan claro como en este momento. Y entonces, esto es un informe que les estoy mostrando, es un informe del Pricewaterhouse, que lo pueden encontrar, lo bajan de internet. Pricewaterhouse publica este informe que se llama El cliente en el 2033, y que trae una serie de estudios muy interesantes, donde una de las cosas que se pregunta es, bueno, ¿cómo nos preparamos desde lo corporativo para esto? Bueno, hay algunos puntos que aparecen ahí, esto de la gestión en tiempo real, la eficiencia de los procesos, la aparición de la omnicanalidad, es decir, no alcanza con tener un local abierto o un grupo de vendedores visitando a los clientes. Gestionando nuestra reputación, porque una de las cosas que vamos a observar es que nosotros vamos a convertirnos de alguna manera en miembros de una comunidad con la que compartimos valores, a través de la transparencia que hace soporte con lo anterior. Vamos a buscar nuevos procesos de compra, porque la gente ya no consume de la misma manera. Vamos a tener que trabajar sobre la innovación en el modelo de negocios. El valor de nuestra marca va a ser fundamental, también relacionado con la reputación. Una de las cosas que vamos a experimentar en los próximos tiempos es que el precio, esto lo hablamos el día jueves, ¿no? El precio va a dejar de ser como el gran factor diferenciador, porque la importancia de otros atributos va a ser más importante que el precio para nuestros clientes, y obviamente la forma en que nos comunicamos, ¿no? La gestión de la comunicación va a ser esencial para poder transmitir ese atributo de valor sobre el que estamos trabajando. Sobre este punto este punto particularmente lo vamos a discutir la semana que viene cuando hablemos de storytelling. Y entonces esta situación lo que hace es configurarme, o sea, todo lo que he relatado hasta ahora me configura una especie de nuevo cliente. Hay un nuevo perfil de cliente, hay un cliente que tiene características muy particulares y muy distintas a ese cliente que nosotros conocemos, supongamos, de comienzos del siglo XXI, de los años 90. Para quien tiene algo más de tiempo en el negocio, ya lo hemos hablado esto, pero es claro que ha habido una evolución en la forma en que los clientes se comportan. ¿Y cómo es este cliente que podemos llamar cliente digital o cliente de la transformación digital? Bueno, la primera característica es que es un cliente hiperinformado. El cliente sabe muchísimo de muchos temas, incluso de nuestros productos. Ustedes habrán notado, por ejemplo, quienes tienen la responsabilidad de atención directa de los clientes, que los clientes vienen con información. Vienen con detalles que muchas veces nos sorprenden a nosotros mismos. Otra característica es que estos clientes vienen siempre apurados. Por alguna razón el tiempo ha pasado de ser un factor extremadamente esencial. Y la condición de apurado, esta condición de que todo tiene que ser ya, ahora, lo configura también como un cliente que está siempre fastidiado. O sea, se ponen complicados, los clientes siempre le buscan el pelo al huevo, que
buscan la letra chica, están como siempre esperando o resguardándose de una posible situación negativa. Por eso también decimos que además de fastidiado siempre está escéptico. Siempre hay que conformarlo un poco más. Y otra condición muy particular es que este cliente está hiperconectado. Y esto no es un tema menor, o sea, yo les diría que casi este punto es el punto central del problema. Porque su hiperconectividad no está relacionada solamente con la búsqueda de información a través del Google o cualquiera de los buscadores, sino esencialmente con el manejo que los clientes tienen con las redes sociales. Acá quiero hacer como una nota importante. Porque aunque parezca menor, el gran diferenciador de este momento, lo que ha venido a cambiar la historia, son las redes sociales. Las redes sociales que generan comunidades de clientes que lo que hacen es necesariamente generar, o sea, pasar de la comunicación masiva, la comunicación unidireccional, esa comunicación, yo les diría, fría, que generaban los grandes medios de comunicación, esencialmente radio y televisión, a una comunicación personal. Se cumple esta idea de este modelo de comunicación de Shannon Weaver que contaba que para que la comunicación tenga lógica, el emisor tiene que recibir un feedback del receptor. Las redes sociales lo permiten, ¿no? El fenómeno que generan las redes sociales es que una persona se comunica de manera personal, valga la redundancia, con muchos a la vez. Esto es una cosa muy novedosa. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le ocurre a nuestro cliente digital es que se sirve de la opinión de aquellas personas en las que confía. O sea, el cliente comienza a moldear su decisión, su voluntad de compra, a partir de aquello que nosotros conocíamos desde hace muchísimos años, porque en el siglo XX, en los años 80, cuando no había internet, una de las grandes cosas de las que nos valíamos era eso que llamábamos el boca en boca. Nuestra reputación iba de boca en boca porque alguien que había comprado le contaba a sus amigos lo genial que eran nuestros productos. Entonces ahí aparece un fenómeno que está muy estudiado que se llama el efecto aguijón. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿No? Que de la misma manera en que las redes sociales pueden ser una enorme fuente de negocios, las redes sociales también encierran un desafío, un peligro. ¿Cuál es este? Que los clientes, cuando tienen que quejarse, cuando no están de acuerdo con el servicio que nosotros les ofrecemos, no se lo guardan para sí. Inmediatamente se lo comunican a su comunidad. Y ahí es donde aparece el efecto aguijón. Fíjense, se crean, seguramente todos nosotros lo hemos vivido en alguna oportunidad, se crean fenómenos como lo que habitualmente se llama el efecto jauría. Vos estás en las redes, dando vueltas, ¿no? Ahora, no basta que uno empiece a pegarte y el resto se da vuelta y empiezan a acompañar, ¿no? Como los perros, ¿vieron? Los perros cuando te salen a la calle, te ladran, pero basta que uno se atreva a morderte y ahí es donde el resto de los perros se tiran encima. Esa es la razón de por qué muchas compañías, cuando reciben una queja a través de las redes sociales, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente te tratan de sacar del público, ¿no? Te dicen, bueno, pero sigámosla en privado. O sea, te sacan de ahí. Y en el privado lo que intentan es modificar tu opinión respecto de la empresa. Por eso las redes sociales pasan a ser un elemento tan trascendental. Acá quiero hacer una nota que me parece importante. Nosotros no estamos hablando hoy de redes sociales, ni mucho menos,
pero yo sé que hay algunas participantes que han comenzado a hacer tal vez un poco motivados por la charla del jueves, pero han comenzado a hacer algunas comunicaciones a través de las redes sociales. Y lo que es importante que se entienda es que las redes sociales no son un medio masivo de comunicación. Cuando yo pongo un aviso en una red social, es decir, utilizo la red social como si fuera la televisión, el resultado va a ser, digamos, moderado, mediocre. Cuando lo que yo hago es comunicarme con mis seguidores, con mis amistades, con mis contactos en la red social, lo que estoy es generando ese vínculo de comunidad tan poderoso, ¿sí?, que lo que tiene como consecuencia es la sustentabilidad de la relación. Digo, esto, tal vez cuando hablemos de storytelling podemos avanzar un poco sobre esta idea, pero me parece importante analizarlo desde este lugar. ¿Qué es lo que pasa con este cliente? Traigo acá a este gran pensador que yo ya se los he introducido en otro momento, pero que me parece como que es una de las mentes más brillantes de esta instancia, que es Gilles Lipovetsky. Lipovetsky escribe una cantidad de libros. El que yo estoy mencionando acá es La felicidad paradójica. Lipovetsky es un observador del mundo contemporáneo, y una de las cosas que plantea como tesis general de su trabajo es que vivimos en algo que él llama la hipermodernidad. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, se refiere esencialmente a un momento de la historia en el cual los valores de la modernidad, y cuando hablamos de modernidad no hablamos de algo que es de ahora, que es contemporáneo, nos referimos concretamente al iluminismo del siglo XVIII, donde aparece el concepto del individuo, donde el hombre es llamado a tener un pensamiento autónomo, a un pensamiento, digamos, diferenciado de las reglas que le marcan esencialmente la religión. Entonces dice Lipovetsky, vivimos en la hipermodernidad, en un mundo donde no solamente tenemos individuos, sino que tenemos hiperindividuos. Individuos que llevan su individualidad hasta la máxima expresión. Las personas en el siglo XXI son personas que tienen un pensamiento absolutamente autónomo. Son personas que no se dejan influenciar por aspectos relacionados con la clase, con la religión, con la tribu. Piensan por sí. Lo que no quiere decir que no haya comunidades, pero estas comunidades son el resultado de una decisión autónoma, una decisión racionalizada. Y no digo racional, sino racionalizada, porque una de las cosas que vamos a ver en el siglo XXI es que el pensamiento racional pasa a, digamos, no pasa a segundo plano, pero pierde la importancia que tenía en el siglo XX. Y se da un espacio, hay como un permiso para las emociones, para la intuición, para aspectos, digamos, que nos hacen como más humanos. Dice Lipovetsky en la página 38, la culminación de la mercancía no es el valor signo de diferencia, sino el valor de experiencia, el consumo puro, que vale, no como un significante social, sino como un abanico de servicios para el individuo. El individuo de la era digital deja de comprar objetos como lo hacía en el siglo XX. En el siglo XX el consumo era esencialmente totémico, es decir, se le llama habitualmente un consumo de tipo honorífico. Compro por la cosa, para poseer la cosa, en la esperanza de que mi vecino, mi pariente, lo vea, y eso de alguna manera me
honorifique, digamos. Es decir, el consumo del siglo XX era un consumo esencialmente, era simbólico, por supuesto el consumo siempre es simbólico, es humano, pero un consumo para otros. Era un consumo pensado en otros. El consumo del siglo XXI es un consumo para uno, es un consumo para el goce, es un consumo para la búsqueda de un propósito. Esto que les voy a decir puede sonar como muy abstracto, muy teórico, pero es muy importante empezar a pensar en estos términos. Las personas consumen bienes con los que comparten valores. Consumen marcas con las que se sienten en algún punto identificadas. Es muy difícil que yo logre una condición, una relación perdurable con mis clientes si mis clientes no me reconocen como una persona cercana, digamos. Como alguien que está dentro de su esquema de amistades, si se quiere, de cercanía, de confianza. Les hago acá, fíjense, les hago una notita, como una especie de rulito, y los engancho con las redes sociales. Fíjense cuánto vínculo vemos en estos dos elementos. Esto me exige un nuevo enfoque, yo les diría, es un enfoque comercial, pero también es un enfoque de negocios. Nosotros veníamos de un mundo, podríamos decir, el marketing del siglo XX era un mundo en el cual las comunicaciones eran masivas y la intensidad de esa comunicación era idéntica para todos. Es decir, yo tenía un producto, más allá de las diferenciaciones, búsqueda de nicho, etc., pero cuando yo comunicaba, lo hacía igual para todo el mundo. Ahora, esto que yo les estoy diciendo se da de bruces con el concepto del hiperindividualismo. Es decir, el cliente hiperindividual busca soluciones customizadas. Y entonces, aquel modelo de marketing tradicional deja de tener potencia y tenemos que pasarnos a un nuevo modelo, yo les diría más que un modelo, es un mindset, es una forma de pensar, una filosofía de trabajo en el cual las comunicaciones necesariamente tienen que ser individuales y la intensidad de valor que yo ofrezco para mis clientes tiene que ser individual. Es decir, a cada cliente lo que necesita. Este modelo es lo que llamamos el enfoque centrado en el cliente, enfoque customer centric. Mientras el marketing tradicional estaba basado en el desarrollo del producto, el enfoque cliente céntrico está basado necesariamente en la relación, en el vínculo que yo puedo generar con mi cliente. No es, lo que estoy diciendo no es solo teoría. Es un concepto muy concreto que se aplica en las acciones comerciales que nosotros llevamos habitualmente. Fíjense, en el marketing tradicional, para los que sepan un poco de marketing, lo que les estoy mostrando acá es un modelo que se llama el modelo de las 4P. El modelo de las 4P, o Marketing Mix, lo desarrolla un señor que se llama McCarthy en el año 60. Fue la base de todo desarrollo de marketing. Todos los que hemos estudiado marketing con el libro de Kotler, estudiábamos el modelo de McCarthy. Producto, precio, promoción y plaza, le llamaban. Producto, la cosa,
con todos sus componentes, el precio era el valor o el sacrificio que el cliente tenía que hacer por él, la promoción, la comunicación de mercado, la publicidad, por ejemplo, la plaza, la distribución, la logística. En el modelo enfocado al cliente, en el modelo cliente céntrico, el producto, la cosa pasa a ser una solución integral. El precio tenemos que reconocerlo como un costo para el cliente. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros clientes, la inversión que usted tiene que hacer en este producto, ¿no? Pero la realidad es que el cliente lo vive como un gran sacrificio, como un costo que tiene que pagar por eso. La promoción es comunicación, definitivamente. Y la plaza tiene que ser de conveniencia para el cliente. Es decir, los clientes, lo que llamamos la omnicanalidad. Los clientes compran en el lugar y en el momento donde esto les resulta posible. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando con esto? Que lo que vemos es que los clientes que recibimos ya no nos están pidiendo, no nos piden el mejor producto o el mejor servicio. Lo dan por hecho. Porque una de las cosas que nos está pasando es que la competencia es tan enorme que la búsqueda del mejor producto, del mejor servicio, la realizamos nosotros por una forma de supervivencia. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el cliente hoy? Nos pide que lo tratemos bien, nos pide pasar un buen momento mientras experimenta el consumo de nuestro producto. Nos pide que cuando lo atendamos, le demos o pueda llevarse de esa interacción algo que realmente le sirva. Nos pide que no lo hagamos perder el tiempo. Y esencialmente, y esto me parece extremadamente relevante, lo que nos está pidiendo es no tener problemas adicionales. No comprarse un problema, que consumir nuestro producto o nuestro servicio no sea un problema adicional. Estos conceptos, ¿no?, podemos resumirlo en esta lógica. Lo que el cliente nos está pidiendo es lo que llamamos genéricamente una experiencia wow. Y acá siempre nos preguntamos, ¿qué quiere decir wow? ¿Qué sé yo qué quiere decir? Es wow, es algo sorprendente, algo memorable, algo para lo que no estaba preparado. Sorprender al cliente, entregarle un producto de gran excelencia, con un servicio de gran excelencia, que pueda pensarlo en el futuro, es la base de lo que nosotros estamos llamando como una experiencia wow. Una experiencia wow, dice, es aquella que en definitiva hace que el cliente te recuerde para siempre y que hable bien de vos con otros clientes. Voy a pasarle algunas informaciones que me parecen extremadamente relevantes, extremadamente gráficas de lo que estamos discutiendo. Miren, esto lo dice la consultora McKinsey. 70% de las experiencias de compra se basan en cómo se siente tratado el cliente. Yo estoy seguro que muchas personas de las que están hoy participando de este webinar van a sentir con esta idea que les estoy planteando. Han experimentado esta lógica de saber que han hecho esa venta, han cerrado esa venta, porque en definitiva lo que lograron fue un cliente que se sentía a gusto con nosotros. Un incremento del 2% en la retención de clientes, 2% en la retención de clientes, tiene el mismo efecto que una reducción de costos del 10%. Esto es del libro de los hermanos Murphy, Living on the Edge of Chaos. A veces hacemos esfuerzos enormes en la búsqueda de reducción de costos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es sostener a nuestros clientes, porque ese sostenimiento, esa sustentabilidad, nos permite justamente un incremento de nuestro beneficio, ¿cierto?
el 55% de los clientes pagarían más por una mejor experiencia, dice De Facto Research en un estudio realizado sobre experiencia de clientes. Una prueba de que el precio, por supuesto que es importante, pero no es lo más importante. Las personas no compran por el precio. El 86% de los compradores pagarán más por una mejor experiencia, pero solo 1% de los clientes siente que los vendedores alcanzan sus expectativas, dice la revista Forbes. El 33% de los encuestados, ¿no?, dice que consideraría cambiar de proveedor después de un solo episodio de mal servicio, dice American Express en un trabajo hecho en el 2017. Un cliente le cuenta a un promedio de 15 personas una mala experiencia de servicio, dice el mismo estudio. Es decir, el impacto de un mal servicio, de una mala experiencia, puede ser devastadora para la continuidad del negocio. Termino con esto. El 74% de las personas encuestadas, por supuesto, ¿no?, están dispuestas a cambiar de marca si encuentran que el proceso es muy difícil. Un poco en línea con lo que decíamos al comienzo respecto de, ¿sabes qué? No quiero tener más problemas que los que tengo habitualmente. Entonces, me voy a meter directamente sobre esta idea, sobre el concepto de experiencia de cliente. Vamos a llamar experiencia de cliente, en inglés le llamamos Customer Experience. Esto, digamos, yo se los digo porque, como mencioné en alguna charla anterior, la bibliografía que hay respecto a estos temas es esencialmente en inglés, y es la palabra Customer Experience como se conoce habitualmente la disciplina de la que estamos discutiendo, ¿no? Se abrevia CE por Customer Experience o CX, van a encontrar esto de CX en muchísimos lugares. Es el producto de las percepciones de un cliente después de interactuar racional, física, emocional y o psicológicamente en cualquier momento de la verdad. Con lo cual, necesariamente, para situar el tema, voy a explicar algunos conceptos que se han discutido. Acabamos de hablar de un concepto que se llama momento de la verdad. Moment of truth. Momento de la verdad. El momento de la verdad es, o existe, se da, cada vez que el cliente tiene una interacción con nuestro negocio. Y cuando digo cada vez que el cliente tiene una interacción con nuestro negocio, no me estoy refiriendo solamente a la atención de ventas. El cliente toma un primer contacto con nuestro negocio cuando tiene su primer necesidad y empieza a buscar quién puede satisfacerlo. Tiene que ver con el aspecto edilicio de nuestro negocio. Tiene que ver con nuestro sitio web. Tiene que ver con la forma en que nos presentamos en las redes sociales. La lógica del momento de la verdad está, digamos, está encuadrada dentro del concepto de experiencia de cliente. Es decir, una experiencia global de clientes es la sumatoria de momentos de la verdad. Vamos a ver en algún momento, cuando hablemos de diseño de experiencias de cliente, que hay algunos momentos de la verdad que podemos llamar críticos. Porque una de las cosas que ocurre en algunos momentos de la verdad es que si el momento de la verdad fracasa, es decir, se manca el proceso ahí, todo el proceso de ventas vuelve para atrás. No hay continuidad. Y veremos que hay otros momentos de la verdad que pueden generar una mala experiencia, pero que
digamos, el proceso continuo. La experiencia del cliente está manejada, está gestionada dentro de una cantidad de disciplinas muy importantes que llamamos gerenciamiento de la experiencia de clientes, Customer Experience Management. Cuando la semana que viene hablemos de diseño de la experiencia del cliente, vamos a estar en este mundo. Vamos a estar en el mundo del Customer Experience Management. ¿Cómo me sirvo para gestionar la experiencia del cliente? A través de una disciplina muy particular que se llama Service Design. Cómo diseñar el servicio que presta mi negocio. Y Service Design es un capítulo dentro de Design Thinking, de lo que nosotros ya estamos habituados y hablamos permanentemente. Entonces, como ustedes pueden ver, la experiencia del cliente se encuadra, está dentro del mundo del pensamiento de diseño. ¿Cuál es yo les diría, la gran discusión que tenemos habitualmente con experiencia del cliente? Cuando uno habla con un colega, sí, experiencia de cliente, esto ya existe, es customer service. Es el servicio a cliente. Y no es así. ¿Por qué? Bueno, esencialmente porque el tradicional o la tradicional gestión de servicio de clientes es un concepto que está en el mundo del marketing tradicional. Cuando la empresa hablaba de customer service, ¿de qué hablaba? Decía, me paro acá en mi empresa, miro a mi cliente, veo cuáles son sus dificultades, cuáles son sus reclamos y trato de resolverlos. O sea, por ejemplo, una de las cosas que pasa con la experiencia de cliente, con el customer service o el servicio a clientes, es que siempre es eminentemente reactivo. O sea, funciona cuando el cliente trae su consulta, su queja, su dificultad. Mientras tanto, permanece pasivo. Customer Experience Management, es decir, la gestión de la experiencia de clientes, está en el mundo del enfoque cliente céntrico. Es decir, yo me salgo de mis zapatos de empresa y me paro en los zapatos de mi cliente. Y desde ahí trato de entender el servicio. Trato de entender qué es lo que le está pasando a esta persona. Y por eso el Customer Experience Management es proactivo. Porque si yo hago una buena lectura de lo que está ocurriendo, voy a modificar esa experiencia del cliente, la voy a diseñar, es una palabra que estamos utilizando habitualmente, voy a diseñar esa experiencia del cliente para que esa experiencia del cliente tenga un impacto positivo en la valoración del cliente. Entonces, ¿cómo funciona esta lógica de la experiencia del cliente? Este es Jeff Bezos, el presidente y fundador de Amazon, y dice, la experiencia del cliente es la experiencia completa de extremo a extremo. Comienza cuando escuchás por primera vez sobre Amazon de un amigo y termina cuando recibes el paquete por correo y lo abres. Es decir, la experiencia del cliente no puede suponerse, no debe suponerse como un hecho aislado, como un hecho, digamos, como un evento o como una fotografía, sino que tiene que entenderse como una continuidad, como una escena dentro de una gran película que es la experiencia global. Por eso nosotros lo que decimos es que la transformación cultural que supone el concepto de experiencia de cliente, cuando digo la transformación cultural, es la transformación cultural para nosotros, para nuestras empresas, para nuestros comercios, es entender que la vida de los clientes no terminan en ese evento de consumo, sino que son un proceso continuo. Que el cliente llega a nosotros en la búsqueda de
alguna satisfacción, algún propósito, y lo hace dentro de un viaje de búsqueda que termina en el consumo de los productos o de los servicios que nosotros comercializamos. Acá, una de las cosas que nosotros tenemos que entender entonces es que la voz del cliente pasa a tener tanta importancia como la voz de nuestro propio negocio. El gran secreto de hacer gestión de la experiencia del cliente es poder equilibrar las voces del cliente y de mi negocio. Ustedes recordarán cuando hablábamos de innovación en pensamiento de diseño, decíamos, para que la innovación funcione tiene que tener esencialmente 3 patas. 1, que el cliente, que la persona lo acepte, sea, digamos, interesante, sea un atributo de valor. 2, que sea un buen negocio para nosotros, o sea, que funcione como negocio. Y 3, que sea tecnológicamente viable, es decir, que podamos hacerlo funcionar. Si faltaban alguna de estas patas, la mesa se caía. Bueno, lo mismo nos ocurre con la gestión de la experiencia de clientes. Si nosotros no logramos balancear la voz del cliente con la voz de nuestro negocio, lo que va a ocurrir es que capaz que le vendemos una vez, pero no le vamos a vender 2 veces. Y como ha quedado demostrado, la fidelización de los clientes, es decir, el lograr este vínculo, esta continuidad del cliente, es justamente la meta, el objetivo que yo tengo que alcanzar. Ustedes comprenderán que esto es una charla introductoria y por lo tanto estoy corriendo a velocidad, pero hay un tema que me parece importante introducir en este punto, porque además puede ser de uso práctico para todos ustedes, que es el hecho de que, como dice la famosa frase de Lord Kelvin, lo que no se mide no se puede controlar, y si no lo puedo controlar, no lo puedo mejorar. Por lo tanto, la utilización de indicadores que midan el nivel de satisfacción de la experiencia del cliente es esencial, es fundamental. Yo les voy a mostrar uno solo. Hay muchísimos indicadores, hay algunos estudios de indicadores muy interesantes que, digamos, pueden clasificarse por rubro o por industria, pero los vamos a dejar para otra oportunidad. Hoy les voy a mostrar uno que es muy sencillo, pero de un uso muy popularizado. Es decir, todo el mundo hoy está utilizando este indicador que se llama el Net Promoter Score. Traducido, indicador de promotores netos. ¿En qué se basa este indicador? Bueno, en una pregunta muy sencilla, pero muy profunda, que es, ¿cuál es la probabilidad de que usted recomiende bueno, en este caso esto estaba preparado para un banco, nuestro negocio o nuestro producto a un amigo? ¿Por qué es esto? Porque una de las cosas que están demostradas es que una persona puede, o mejor dicho, un cliente puede hacer un consumo determinado y mostrar cierto grado de satisfacción de corto plazo, ¿eh? Pero no necesariamente sentirse verdaderamente conmovido por esa experiencia. Solo cuando está realmente conmovido, cuando realmente esa experiencia es memorable para el cliente está dispuesto a contárselo a todo el mundo. Porque existe como una especie de garantía personal. Recuerden lo que les estoy manifestando desde el comienzo con el tema de las redes sociales. Hay una garantía personal. Yo te estoy diciendo a vos que sos mi amigo y que confías en lo que yo te digo, que le vayas a comprar a este tipo, porque este es el que te resuelve el problema. Porque este es el que te va a dar la experiencia que vos estás buscando. ¿Cómo funciona el indicador? Bueno,
El indicador funciona en 3 categorías. Hay una categoría de clientes a la que llamamos detractores, una categoría a la que llamamos indiferentes, es decir, están ahí en el medio. En algún momento vamos a hablar en alguna charla futura sobre el modelo de Herzberg, y están los que llamamos los promotores, los que realmente están dispuestos a hacer la promoción, la recomendación del producto. El indicador funciona simplemente con preguntarle al cliente. Es decir, yo realizo el servicio e inmediatamente lo que hago es hacerle llenar un formulario que puede ser, por ejemplo, ustedes habrán visto en algunos restaurantes que les ponen unos papelitos donde el cliente simplemente anota, o en algunas, por ejemplo, las entidades bancarias lo que hacen es enviar un mail a los clientes. Otros medios pueden ser el WhatsApp, por ejemplo. Quien haya comprado un auto recientemente van a ver que las concesionarias llevan adelante procesos de postventa por los cuales te preguntan cuál es el grado de conformidad que tenés con el producto que has recibido. Y entonces, cuando yo recibo esa respuesta, empiezo a tabularla. Y al tabularla voy a ver, ¿no? Si el valor de la respuesta está entre 0 y 6, voy a decir que este cliente es detractor. Si está entre 7 y 8 es indiferente, si está entre 9 y 10 es promotor. El score, o sea, el NPS, surgirá de la cantidad, en términos relativos, en este caso el porcentaje de promotores, menos el porcentaje de detractores. ¿Qué hago yo con los detractores? Bueno, trato de gestionarlos, ver cómo puedo lograr traerlos de vuelta, y cómo hago para transformar mi experiencia para que les sea satisfactoria. ¿Qué es lo que va a pasar con los promotores? Los promotores compran más, entonces voy a tratar de ofrecerles más productos, distintos productos, voy a incrementar con ellos lo que se llama habitualmente el cross-selling, y estos promotores van a ser defensores de mi marca, y por lo tanto yo voy a promover que la recomienden, que me retroalimenten con información. Acá hay un tema que es muy interesante, ¿no? Y es que hemos visto en muchas oportunidades algunas firmas que entran como en estado de obsesión por el NPS, lo cual es muy positivo desde un lugar, pero muy negativo desde el valor absoluto. Como en todos los indicadores, a nosotros no nos interesa necesariamente el valor absoluto. No nos interesa cuánto da el NPS, sino cuánto es su evolución en el tiempo. Acá les pongo esta frase del psicólogo Abraham Maslow. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado nombrar en alguna oportunidad por el modelo de su famosa pirámide de las necesidades humanas. Pero tiene esta hermosa frase que dice: si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Es decir, si yo me baso solamente en un indicador, en un único indicador, y no observo otras cosas, lo que va a ocurrir es que voy a pensar que ese número es, digamos, la solución a todos mis problemas. Y lo que yo tengo que observar, lo que yo tengo que prestarle mucha atención, es cuál es la tendencia, la evolución de los indicadores después de que yo he ejercido alguna acción de diseño sobre cada interacción, cada moment of truth. Cada vez que yo trabajo sobre alguna de estas interacciones, lo que hago luego es medir y ver qué pasó, si mejoró, si involucionó, y eso me va a dar información para poder continuar en el proceso de mejora. Ahora, para que esto ocurra, ¿no? Ya lo hemos dicho reiteradas veces, porque si esto es un proceso que está dentro del mundo del design thinking, no tengo que decirles que la empatía, o sea, comprender profundamente al cliente, sus necesidades,
qué es lo que le está pasando por la cabeza. Es la clave, es la llave para poder entender el diseño de la experiencia que ese cliente va a valorar. Una de las cosas que surgen de esto es que cada cliente va a tener sus propias experiencias, porque va a vivir esa experiencia de manera personal, subjetiva. Obviamente, yo, como tengo que balancear la voz del cliente con la voz del negocio, no puedo recrear infinitas cantidades de experiencias. Pero lo que sí puedo hacer es recrear una experiencia que sea lo suficientemente potente para que sea valorada por todos los clientes. Dice Tim Brown, hemos hablado de Tim Brown, yo se los he presentado en alguna charla anterior, dice, construye puentes de conocimiento a través de la empatía. Ve el mundo a través de los ojos de los demás. Comprende el mundo a través de sus experiencias y siente el mundo a través de sus emociones. Si yo no me paro al lado del cliente y empiezo a mirar el mundo como si fuera el cliente, difícil va a ser que yo pueda entender qué es lo que está pasando. Dice acá Scott Cook, para lograr empatía, Scott Cook es el fundador de Intuit. Intuit es una compañía de software de ERP, se le llama, administración de empresas, como un gran competidor de SAP, de SAP. Dice, para lograr empatía no alcanza con ponerse en los zapatos del otro. Primero tiene que quitarse los suyos. Es decir, no alcanza con mirarlo al cliente. Es necesario ponernos a su lado y empezar a entender el mundo desde ese lugar. Entonces yo voy a tratar, esto que les voy a contar ahora es una simplificación de un proceso extremadamente complejo que ocurre necesariamente en la mente de cada uno de nuestros clientes. Hay un ciclo, sensación, emoción, sentimiento, pensamiento racional, que nosotros tenemos que conocer para poder entender cómo funciona la percepción de la experiencia que hacemos. El ciclo comienza con la sensación. Como decía Aristóteles, existe un mundo de lo sensible y un mundo de lo físico. Nosotros conocemos, un mundo sensible, repetirlo bien, un mundo de lo sensible y un mundo de las ideas. Nosotros conocemos el mundo, decía Aristóteles, a través de nuestros sentidos. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que manejar es justamente el problema de los sentidos del cliente. Imaginen una situación como el ejemplo que yo les estoy poniendo acá. Un cliente que entra a un espacio amigable, su sensación es de confort, siente que el lugar es cálido, es amable, o sea, lo recibe, es friendly, y eso dispara necesariamente una emoción en el cliente. Me siento confortable, estoy bien. Esa emoción pega necesariamente en los sentimientos. Siento que esta atención y el servicio que deseo es lo que deseo recibir. Y el sentimiento dispara un pensamiento racional. Bueno, este es el banco con el que voy a operar, o este es el cliente o el consultor que me va a hacer eso. Ahora, piénsenlo desde la forma negativa. Por ejemplo, un cliente que entra a un comercio y ve, por ejemplo, que los objetos que se exhiben no tienen el precio, o están sucios, o la atención del vendedor es impropia. Va a tener una sensación desagradable, una sensación de expulsión, que le va a generar una emoción necesariamente desagradable. Esa emoción de, bueno, qué lugar horrible, está todo mal acá.
Y un sentimiento se va a desprender de todo eso. ¡Uy, cómo me quiero ir! Quisiera salir de acá huyendo. ¿Cuál es el pensamiento racional? A este no le compro nada, no vuelvo nunca más. Quiere decir que lo que inicia con una sensación, que inicia con un problema de sentimiento, termina necesariamente en una decisión de compra o no. Por eso es muy importante ponernos en los zapatos del cliente, poder entender todo el contexto. ¿Qué es lo que está pasando en todo el contexto? ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, hay diferentes metodologías. Nosotros, en general, a esto lo llamamos inteligencia de cliente, es decir, hacemos empatía con el cliente, nos paramos a su lado y tratamos de entender qué es lo que pasa. Algunos ejemplos que yo ya les he mencionado son el caso del shadowing, cuando yo me paro al lado del cliente y lo sigo como si fuera su sombra. Shadow en inglés es sombra. Lo sigo como si fuera su sombra y voy entendiendo todas las cosas que le pasan en el día a este pobre cliente que termina en mi negocio, por ejemplo, no sé, comprándome una mesa. Ahí lo veo a Fabio. Puedo hacer también observaciones. Es decir, me paro al lado del cliente y simplemente observo. Observo cómo se va dando su vida, cuál es el proceso que lleva adelante cuando decide una compra, etc. Hay otras que son más obvias, más típicas, más tradicionales. Las entrevistas, por ejemplo. Entrevistas que pueden tener formatos, por ejemplo, de cámara Gesell, o sea, los tradicionales métodos de research. Las encuestas de satisfacción. En análisis de búsquedas por Internet. Hoy hay un montón de software, incluso algunos gratuitos, que me permiten, por ejemplo, saber cuáles fueron las páginas más buscadas de mi sitio web. O incluso hacer el rastreo de los clics, saber qué es lo que estuvo más interesante para el cliente, qué es lo que más buscó. También la captura de datos. Muchos de nosotros tenemos, por ejemplo, algunos sistemas que nos permiten justamente tomar alguna información de, por ejemplo, los pedidos, la facturación, los presupuestos. Las redes sociales, el seguimiento de las redes sociales. Y una cosa muy particular, que se llama el closed loop marketing. Esto lo hacen mucho las concesionarias de automóviles, que lo que hacen es como un tracking completo de todo el proceso comercial hasta el momento en que el cliente recibe la unidad y entonces cierran la vuelta. ¿Por qué loop? Porque cierra la vuelta. ¿Sí? Ahora, todas estas son metodologías complejas, pero hay otras que son mucho más simples. Por ejemplo, ir al salón de ventas y hablar con la gente. Hablar con la gente, pero no hablar con la gente para venderles algo. Hablar con la gente para entender lo que está pensando es una herramienta poderosísima. Yo he conocido grandes empresarios que hacen mucho dinero y que se pasan el día visitando los clientes y tomando mate. Pero al final del día traen esa información, esa única información que hace la diferencia. Porque entender lo que está pasando es lo que te hace la diferencia hoy. En este punto, esto que les voy a decir es muy técnico, pero no, digamos, lo tengo que presentar porque hace a una introducción a experiencia de cliente. Una de las cosas que nos va a pasar es que vamos a dejar de trabajar. Cuando hacemos experiencia del cliente, dejamos de trabajar con los segmentos del cliente, como hicimos en Business Canvas. ¿Por qué? Porque el segmento del cliente es una mirada del cliente desde el marketing tradicional, desde la empresa. Mientras segmento de cliente determina patrones similares de consumo,
El buyer persona, se llama así, es el nombre que tiene técnicamente, y que nosotros de una manera un poco más sencilla le llamamos arquetipos de clientes, lo que hace es identificar personas de carne y hueso, con cara. Y mientras el primero decía, determina patrones similares de consumo, buyer persona lo que hace es determinar necesidades y motivaciones. O sea, trabaja en lo que llamamos el insight de los clientes. Por eso una de las herramientas típicas de Customer Experience Management es lo que llamamos el mapa de empatía o la definición de arquetipos, que como ocurre con todos los elementos que hacen a Design Thinking, tiene un canvas, que es este que yo les muestro acá, y que después de la charla, con mucho gusto les voy a enviar para que ustedes puedan empezar a jugar, hacer como algún tipo de experimento en las charlas que puedan tener con clientes. ¿Qué es un mapa de empatía? Un mapa de empatía es simplemente una modelización de qué son las cosas que le pasan a nuestros clientes. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Para qué nos está viniendo a buscar? O sea, ¿qué necesita? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué es lo que ve el cliente? Desde sus ojos, desde su mirada. ¿Qué es lo que nos dice el cliente? ¿Qué es lo que hace habitualmente el cliente en su día a día? ¿Qué escucha de otros? ¿Qué escucha de sus colegas? ¿Qué escucha de su familia? Y esencialmente, fíjense en el centro de la gráfica, ¿no? ¿Qué es lo que piensa y siente el cliente? ¿Cuáles son los esfuerzos, digamos, cuáles son los dolores que el cliente va a tener en la búsqueda de esta experiencia? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Y cuáles son los resultados que espera obtener? O sea, ¿cuáles son las expectativas con las que vive? Entonces, una de las cosas que yo podría hacer, como un ejercicio intelectual, es comenzar a conversar con los clientes. Llamarlos por teléfono, ponerles un WhatsApp. Ahora, en estos momentos donde todo el mundo está tan receptivo por hacer cosas, comunicarme con mis clientes de manera sencilla, de manera obvia, es un gran diferencial. Y luego, con esa información, empezar a mapear, empezar a entender y empezar a generar arquetipos. Entonces, por ejemplo, en mi comercio de ropa voy a tener un arquetipo que es una señora que viene con la hija a comprarme, ¿no? Y le voy a poner un nombre porque se llama Marta, no se llama cualquier, es Marta. Y la voy a empezar a identificar y voy a empezar a entender, a lograr empatizar, a lograr conectarme con Marta. Y muy distinto va a ser su hija, que se llama Pili. Porque Pili es otra cosa, tiene otra edad, piensa otras cosas, y voy a tratar también de entenderla a Pili. Y luego voy a tratar de entender el vínculo de Pili con su mamá Marta y por qué vienen las dos a comprarme. Entonces, este trabajo de empatía es esencial si lo que yo quiero es desarrollar, como veremos más adelante, o mejor dicho, diseñar una experiencia de cliente que sea lo suficientemente poderosa para que tanto una como la otra se vayan, digamos, contentas y tengan ganas de contarle la genial experiencia que han tenido a sus amigos. Eso es una cuestión que dejo para más adelante. Otro elemento que es extremadamente importante discutir, porque yo lo que hice hasta ahora fue entender qué es lo que le pasa al cliente. Pero ahora tengo que entender cuál es el viaje que está haciendo mi cliente para el consumo que va a efectuar, ¿no? Acá otra vez lo traigo a Lipovetsky. Dice Lipovetsky, del mismo libro, La felicidad paradójica. El consumo ya no es tanto un sistema de comunicación, un lenguaje de significantes sociales, esto que yo les decía, el consumo honorífico, el consumo totémico, sino un viaje.
un proceso de exilio cotidiano. Miren esta frase, es tan genial, ¿no? Es un proceso de exilio cotidiano. ¿Cómo me vado a través de este consumo por la vía indirecta de las cosas y los servicios? Es la búsqueda de un bienestar, es la búsqueda de un propósito. Y entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer justamente si yo logro, después de lograr empatía, entender cuál es este viaje? Puedo mapearlo, puedo empezar a identificar cada uno de los pasos que lo han traído hasta acá al cliente. ¿Y cuáles son los pasos que el cliente lleva adelante dentro de mi negocio o dentro de mi proceso comercial? Por eso el Customer Journey Map, es decir, el mapa del viaje del cliente, es una herramienta de Customer Experience Management que permite plasmar en un mapa cada una de las etapas, interacciones, canales, es decir, cómo se comunica, y los elementos por los que atraviesa un buyer persona o arquetipo para alcanzar su meta. Por hoy, me parece que hemos hecho una suficiente introducción. Esta charla, de alguna manera, se va a completar con una charla futura que tendremos la próxima semana, donde vamos a tomar cada una de las interacciones, es decir, cada uno de estos moments of truth, y vamos a ver cuáles son los factores que vamos a poner en funcionamiento para que esa experiencia, la experiencia de esa interacción, termine siendo una experiencia de tipo memorable. Ahora lo que voy a hacer, si les parece, es abrir los micrófonos y bueno, vamos a contestar preguntas. Me pareció una presentación, es decir, sistema de PIC, como te dice el chabón no, la red social, vos, ¿cómo activar un ticket? Yo lo sigo en Instagram y no tiene una puta publicación nueva en Instagram, de mierda. Facebook no sé, no lo uso. Aprendí a usar Instagram ahí. Hola, hola. Digo, a ver, vamos, uy, no dice nada. Bueno, ahí están los micrófonos abiertos. Y estoy a disposición de que hay como un rebote porque alguien... Debe cerrar. Para. Carlos, por favor, ¿por qué no cerrar los micrófonos y que levanten la mano? Sí, están cerrados los micrófonos y el que quiera hacer alguna pregunta simplemente lo activa y dispara la pregunta. Ahora frotamos las palmas de nuevo, activando más energía y hacemos masaje en nuestro abdomen, sonriendo a nuestros órganos internos. Alguien está haciendo unos masajes por ahí. El sonido que le agrada a nuestros órganos. Cada vez que nosotros sonreímos, cada parte del cuerpo sonríe. Bueno. ¿Qué decís, Antonio, vos que has abierto tu micrófono? Yo creo que una de las preguntas que la gente, que todos los participantes, a quienes nuevamente los recibimos y los alentamos a participar en estos programas, me imagino que lo que les puede estar dando vuelta en la cabeza es, ¿cómo lo llevamos a cabo en el día a día, en el medio del fragor, de poder resolver la ecuación comercial del negocio que estoy llevando adelante? Me gustaría preguntarles a todos ustedes cuál de estas cosas que estamos compartiendo son las que se transforman en preocupaciones del día a día para ustedes. A ver, Adrián, vos que sos tan avesado comentarista, ¿no? No, pero destrabé el micrófono por algo en especial, ¿no? Carlos usó como referencia mucho bancos y concesionarias de auto. Sí, pero es una casualidad, Adrián. No, pero viene bárbaro, porque creo que son justamente el estereotipo de la mala atención
de un servicio postventa deplorable y que si pudieran venir de Marte los autos, uno se los compraría a Marte porque cada vez que uno ha comprado un auto 0 kilómetro ha tenido una pésima experiencia. Igual estoy con Antonio porque fue una de esas charlas que dejan muchas cosas picando porque es tan personalizado, tan meticuloso, y nosotros tenemos una mirada tan macro que bueno, nada, esto como para empezar la charla o algo. Si me permitís, sobre lo que estás diciendo, o sea, dos consideraciones. Respecto de lo primero, cuando te referís al tema de bancos y concesionarios, es verdad. En la Argentina, por lo menos voy a hablar de los bancos, que es un tema que conozco profundamente. En la Argentina, todo lo que hace a la atención y a la experiencia de clientes está por lo menos 10 años atrasado. Es realmente muy, muy notable la falta de inversiones que hay en ese sentido. Hay algunas entidades que están haciendo trabajos muy respetables y que están avanzando mucho en la búsqueda de mejores servicios. Pero una de las cosas que les está pasando a los bancos, por ejemplo, es que las fintech les están ganando el partido. Entonces, digamos, como primer nota, las fintech están entendiendo el pulso de la calle, lo que está pasando. Con respecto a las concesionarias, la verdad que no tengo mucho para decir, no tengo más que contarles que, bueno, algunas de las cosas que les he contado, simplemente el hecho de que las concesionarias de autos, algunas marcas por lo menos están haciendo algún esfuerzo en la búsqueda de una mejor experiencia. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa con el resto de los comercios? Nosotros en esta reunión tenemos, por ejemplo, consultores IT. Los consultores IT entienden muy bien esta lógica. La entienden muy bien porque su negocio es esencialmente un negocio customizado, es un negocio de diseño. Muchas veces las consultoras IT lo que hacen es comercializar una marca, una licencia, por ejemplo, y aplicarle arriba consultoría. Pero en esa aplicación hay algo que está, digamos, muy vinculado con el cliente, ¿no? Es un rubro que entiende muy bien el problema. Pero ¿qué nos está pasando con los comercios minoristas, por ejemplo? Los comercios minoristas tienen en general una vieja tradición de antiguo marketing. Nuestros negocios arrastran esa lógica. No estoy hablando de un negocio en particular, estoy hablando en generalidades donde aparecen seguramente honrosas excepciones. Pero la realidad es que todavía al comercio minorista argentino le está faltando como un importante, yo les diría, upgrade en este sentido. Hay que empezar a mirar más a los clientes, hay que empezar a entender mejor a los clientes. En el medio, una de las cosas que nos va a pasar, esto es una cosa, digamos, dolorosa, pero que tenemos que entenderla. En el medio vamos a tener un trade-off. No vamos a poder servir a todos en la misma intensidad. Eso no existe más. O sea, vamos a tener que buscar alguna forma de especialización. Y a mí me parece, y un poco siguiendo la lógica que quería imponer Antonio, es que hay algunas herramientas que están al alcance de cualquier mano. O sea, lo que les decía hace un momento, llamar por teléfono a un cliente que hace mucho que no veo, ponerle un WhatsApp, mandarle alguna propuesta, simplemente conversar sobre qué es lo que está pasando, es un arma muy poderosa. Dale, Marité.
No, hablando un poco de esto del viejo estilo de marketing y el nuevo customer experience, creo que una de las grandes diferencias y una de las cosas que el comercio minorista puede hacer para empezar a modificar el estilo mediante el cual se relaciona con el cliente es, como un primer paso, empezar a recabar datos, a juntar datos, porque el comercio minorista tiene una tradición de, bueno, el cliente entra, sale, pero no sé quién es, salvo algunos muy habitués, o el que tenga un comercio minorista gastronómico, que por ahí conoce más al habitué, o ciertas marcas que han logrado fidelizar a algunos clientes y algunas sucursales de esas marcas que han logrado fidelizar clientes, salvo esas raras excepciones, la realidad es que en el comercio minorista no se ha puesto el foco nunca en recabar información acerca de nuestros clientes, y ese es el primer paso para después poder justamente individualizarlos, identificarlos y conectarse con ellos desde otro lugar. Es lo que decíamos un poco en todas las charlas anteriores de construir confianza, de esta construcción de confianza que descomplejiza y que hace tan fluidas las cosas, y bueno, ni hablar que el acto de recabar datos me va a servir para cosas que todavía no hemos tocado en estas charlas, como por ejemplo Big Data, Business Intelligence, que eso se puede hacer incluso a escalas pequeñas, ¿sí? No es necesario ser Google para poder hacer un poco de Business Intelligence, simplemente tengo que empezar a recaudar datos de mis clientes de una manera ordenada. Eso era todo lo que quería decir por ahora. Está bueno, está bueno. Ahí hay en el chat algunos comentarios. No sé, Antonio, si querés hacer alguna mención a eso. Bueno, yo creo que digamos, flota en el aire, digamos, la pregunta de ¿cuál es el primer paso que tengo que dar, cierto? Parece poco tradicional o poco habitual el hecho de que yo tenga que pasarme del otro lado del mostrador, pararme en la puerta del bazar, de la librería, de la juguetería o de la mueblería para hablar con la gente. Incluso hasta uno tiene la sensación de que da como cierto miedito abrir una conversación con la gente porque piensa de que la gente le va a reclamar cosas, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que el acto de la venta tiene dos partes: la tarea de la venta propiamente dicho y el puente de la relación con los clientes. No hay venta si no hay relación. El punto es que no tenemos una cultura temprana de empezar a hablar con la gente, no tenemos una instancia investigativa de saber a quién le vendemos, hacernos la pregunta, ¿por qué la gente me compra a mí y no les compra a otros? ¿Cierto? Y eso deviene justamente de establecer fuentes de comunicación. Es una cosa habitual, es una cosa obvia, es una cosa cotidiana, pero la socialización la tendemos más a hacer con nuestros conocidos, con nuestros parientes, con nuestros amigos, y no con los clientes, ¿no es cierto? Como que los clientes no fuesen nuestros amigos. Es decir, cosas tan simples como estas pueden empezar a contestar a la pregunta, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Nosotros le garantizamos, porque hace muchos años que trabajamos en esto, si dan un paso adelante se van a sorprender. Preguntarle a la gente qué expectativa tienen, qué esperan cuando llegan al negocio de ustedes, los va a sorprender. Como nos sorprende a nosotros todo el tiempo. Ahí, como dice Ana Laura, ¿no? Muy, muy interesante este enfoque, dice, tal cual, y no tener miedo de hacer encuestas, preguntarle al cliente qué es lo que le gusta, qué prefiere, no tener miedo de interactuar con ellos, ¿no? A veces uno es como que tiene miedo de esta idea de, y si me dicen que no les gusta, ¿cómo sigo, no? Y bueno, claro, si no te gusta, tendrás que modificarlo. Y lo más probable, y esto sí es una cosa súper importante, es pensar que de la misma manera que nos ocurrió con el diseño de los modelos de negocios, la experiencia del cliente no es perpetua, es cambiante, porque los clientes son cambiantes y sus necesidades son cambiantes. Entonces, lo que está bien hoy no necesariamente está bien mañana. Y por eso es necesario trabajar
específicamente todo el tiempo, digamos, de manera permanente con esta situación. Adrián. Sí, Carlos, vos sabés que dijiste algo que me parece que es igual para más adelante, pero puntualmente en Quilmes nosotros encontramos un cambio muy grande de clientela, Claro, a la cual nos tuvimos que ir adaptando. claro. Y ahí hay un desafío muy grande porque en realidad es difícil a veces de codificar, o sea, eh, no quiero que suene mal, pero yo charlo con vos y de una manera o de otra nos decodificamos, tenemos más o menos la misma idea, los mismos conceptos, el mismo respeto, Sí, etcétera, etcétera. Hoy el desafío es que tenemos una clientela que no sabemos bien, tiene formas distintas, claro, lo veo puntualmente en mi negocio, seguro, seguro, y no sé interactuar con esa clientela. seguro. Mirá, te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota que es muy gráfica de esto que estás hablando. Creo que la mayoría de los que estamos acá en este grupo, de una forma u otra experimentamos el 2001. El 2001 fue un momento realmente crítico. Cuando hablo del 2001, hablo del 2001, el 2002 y todo lo que vino después. La gran devaluación del 2002 fue como un antes y un después con el default argentino. Ustedes recordarán que una de las cosas que se vivían habitualmente en ese momento era que no vendíamos. La verdad que la gente estaba desempleada y no se vendía. No había ventas. Entonces aparece un fenómeno que es muy de esa época. Ya venían insinuándose, pero en esa época aparece con gran potencia lo que nosotros hemos conocido posteriormente como las segundas marcas. ¿Por qué aparecen las segundas marcas? Porque la clase media, en su afán de consumo de clase media, lo que hacía era estirar su presupuesto y acceder al mismo producto, pero de una marca inferior y a menor precio. O sea, ese era el fenómeno que ocurría. Quienes consumían segundas marcas eran los de clase media. Las clases más populares, los pobres, consumían primeras marcas. ¿Cómo es eso? Eso ocurría esencialmente porque el presupuesto era tan acotado que lo que buscaban era asegurarse la máxima satisfacción. Entonces, fíjate cómo una condición externa tan particular como fue este evento de default y de crisis económica, modificó la forma de consumo de las personas. ¿No? Me pregunto qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, ¿no? Después de la pandemia, con esta caída de la producción y una serie de cosas. O sea, tenemos que empezar a pensar qué es lo que está ocurriendo, porque lo que viene va a ser distinto a lo que ya vivimos. Y necesariamente por estas vías de rediseño es donde vamos a encontrar algún tipo de solución. Chicos, Carlos, sí, perdón. una cosa más. Acá Jorge Puglisi, Sí. hace una reflexión muy interesante, hace mención a la charla, a lo interesante y demás, y dice, me quedo pensando cómo poder capitalizar todo lo expuesto en mi estudio de arquitectura. No sé, Jorge, si querés ampliar un punto más acerca de la pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy interesante todo. Para mí es un mundo muy nuevo todo esto del marketing, todas estas charlas. En el caso mío particular, yo tengo un estudio que empecé desde cero, digamos, hace 25 años. Y bueno, fui creciendo con una estructura muy chica, casi pequeña, con un empleado y a veces 2 o 3. Bueno, después de tantos años, ahora estoy dedicado un poco a los desarrollos inmobiliarios,
sea, de repente en los últimos 3 años es como que el estudio me creció, y no sé ahora, pero bueno, antes de la pandemia, bueno, tuve un crecimiento muy grande, y bueno, entonces tengo que empezar a ver cómo capitalizo todas estas cosas nuevas para mí, en función de lo que se viene. Supuestamente, si esto continúa un poco igual como está, o un poco mejor, nadie sabe. Pero bueno, un poco cómo capitalizar todo esto en un crecimiento del estudio, en los desarrollos inmobiliarios. Yo quizás soy el mismo producto que yo vendo, o sea, soy yo solo el que estoy vendiendo mi producto, entonces, que es distinto al que un comerciante o un empresario fabrica algo o vende algo. En mi caso soy yo en persona que me tengo que vender y que tengo que mantener esa reputación, digamos, para poder seguir trabajando y reinventarme, ¿no? Un poco eso quería comentar. Está muy bien. Una cosa paradójica, Jorge, que es la siguiente, ¿no? Vos sos esencialmente un diseñador. Porque cuando vos... Exacto. Cuando vos no sos... No, a ver, lo que quiero decir es, esto no te lo estoy diciendo a vos, lo digo al resto para que se entienda. Cuando Jorge hace un plano, no está haciendo un dibujito, está resolviendo un problema específico para un cliente específico. Entonces, sí, esta condición de diseñador, digamos, cuando Jorge diseña un departamento, por ejemplo, porque está en algún tipo de desarrollo inmobiliario, Jorge no lo hace en abstracto, o al menos, digamos, no debería hacerlo. Jorge lo que debería hacer es, primero, entender quién va a ser el que va a ocupar ese departamento. Entonces, a partir de ahí hay toda una construcción súper interesante, digamos, porque me imagino que el producto de Jorge es un producto específico, porque cada cliente tiene una necesidad, pero donde hay mucha masa crítica para poder averiguar, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando hoy la gente? Digo, pero es una pregunta retórica. Digo, debería preguntarme yo. En el tema de los desarrollos, en el tema de los desarrollos lo que la gente busca está obviamente utilidad, porque muchos de los clientes ni siquiera van a ver el producto terminado, sino que lo ponen en venta y lo que miran es la utilidad de la inversión. Correcto. Hay otros que no, que se lo quedan, otros que lo quieren para alquilar, pero bueno, una gran mayoría es para vender o para vender posteriormente. Es verdad. Entonces, ellos se fijan en la utilidad. Pero si me permitís, ¿no? Para que ese departamento luego pueda ser revendido, digamos, de manera rentable, Sí. también hay un usuario final que va a ser el que digamos, va a evaluar, ¿no es cierto? Es decir, hay departamentos que se venden mejor que otros. Y la respuesta es, ¿por qué? Porque satisfacen mejor las necesidades de aquellos que los están comprando. Entonces, bueno, claro, yo veo en el... Adelante. No, también no, digo que tal vez donde yo tendría que ir a averiguar es, o sea, pasar al inversor, ¿no? E ir al usuario final y averiguar, indagar un poco ahí, ¿no es cierto? Exacto. No, básicamente lo que uno piensa es, en el caso mío, yo lo hablo siempre en el caso mío, que también tiene que ver un poco para todos, creo. Pero particularmente yo tengo que estar muy encima tanto de la obra y del proceso, desde el comienzo, el durante y el después también, claro, para que el cliente quede satisfecho y pueda decir, bueno, te puedo recomendar o compraría otro departamento. De hecho, bueno, hay muchos inversores que siguen y que venden y siguen y multiplican, bueno, quieren seguir. Pero digo, es un esfuerzo que lleva extremo, porque todos ustedes saben, seguramente han construido o han contratado a un arquitecto o un maestro de obra. Lo que lleva la obra tiende a ser un rubro de desconfianza,
de que los materiales, ¿por qué tantos materiales? ¿Por qué me sale tanto? ¿Por lo otro? Entonces, uno tiene que, como decía Marité, construir confianza constantemente. Nosotros tenemos que día a día, o minuto a minuto, construir confianza, porque donde se rompe esa mínima confianza o máxima que pueda haber, ya es difícil remontarlo. Claro. Entonces, es un esfuerzo, en el caso mío, es una experiencia personal, que para estar vigente, digamos, y estar con una buena reputación, casi que hay que estar las 24 horas, digamos, pero casi, hay que estar encima del cliente y llamarlo y preguntarle, y bueno, y hacerlo participar. Entonces, en ese caso, yo le encontré esa vuelta que a mí me dio resultado, en hacerlo participar, en saber cuánto va a gastar, en mostrarle los 3 presupuestos. Bueno, estos son los 3 presupuestos que se pueden conseguir. Si tenés a otro presupuesto más económico, bienvenido. Entonces, de una manera u otra encontré esa forma de construir confianza y de mantenernos comunicados permanentemente. Quería transmitirle eso como experiencia personal nomás. Buenísimo, te lo agradecemos mucho, Jorge, muy amable. Ahí dice Fabio, importante que se comunique, motive y concientice al grupo de trabajo, área, marketing, ventas, etcétera, y comprendan que ser consecuentes en las técnicas de comercialización con Customer Experience. Es verdad lo que dice Fabio. Bueno, ahí con Fabio tiene mucho conocimiento de esto, tiene una industria que hace muchos años está trabajando con buenas prácticas. Chicos, siendo las 18:42 y con la intención de continuar con nuestras vidas, si les parece, nos vemos mañana. A los que tengan ganas, Marité va a hacer una charla. 2 palabras, ¿querés contar qué tenemos mañana, Marité? 2 palabritas. Mañana vamos a estar hablando de gestión del cambio organizacional en entornos online. Quiero hacer una aclaración antes de que salgan huyendo. El proceso de gestión del cambio es exactamente el mismo, simplemente vamos a hablar de algunas particularidades para aquellos que están haciendo en este momento home office, pero digamos, fundamentalmente la charla va a tratar de acerca de gestión del cambio organizacional, bien bajado a tierra como para que se pueda después implementar automáticamente en los comercios, en los negocios, en el estudio de arquitectura, o en una empresa más grande, o en uno mismo también. Así que bueno, mañana vamos a estar hablando de gestión del cambio, y bueno, los esperamos. La charla de mañana es a las 18. A las 18. Así que bueno, gracias a todos por haber venido, y los esperamos mañana. Bueno. Claro. Muy bien. Gente, Gracias. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana, Dios mediante. Un cariño grande a todos y gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Excelente. Gracias. Gracias. Fuerte abrazo para todos. Gracias, Sandrita. Beso.